Unos Tecno, está Gustavo Galino junto a Lu. Estamos contigo, Bella. Gracias, Cuquita, así es. Tenemos martes de Desayuno Tecno. ¿Cómo andas, Gusto? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hablemos de estos contenidos falsos, pero que son hiperrealistas y que se viralizan y que generan realmente, bueno, situaciones comprometedoras, porque estamos hablando de contenido que vos crees que es real, pero no es real. Bueno, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que no es real? Bueno, ¿qué está pasando? Sí, es un tema que genera muchas preguntas, algunas respuestas se están desarrollando y sobre todo tiene que ver con el capítulo que veníamos desarrollando, que es el tema de la inteligencia artificial, porque de hecho si hablamos de deepfakes, hablamos de, bueno, justamente cómo la inteligencia artificial está funcionando para generar este tipo de contenido y todo esto que estabas diciendo vos, Lu, todos esos efectos negativos. Pero si les parece, vamos a ver un breve TikTok que ayer se viralizó por todos lados, Dale. que tiene un protagonista muy especial y que, bueno, seguramente va a dar para comentar. I'ma kill all you rappers, I'ma aim with precision. They was rocking with your ass till they made a decision. All my friends making millions cause they know I'm my bitch. A lot of entertainers crash, I can see the collision. That's it to make the money, I was great at the fish. I'm finna take all your food and I'ma eat up the dish. Everything up off the table, I'm starving. See a nigga ball Steve Harvey. Blowing up the dome, no Sharpie. Working out, looking like a Barbie. Kid, better not play boy like Cardi. Your ass against smoke Bob Marley. This ain't no game, no Atari. Land moving fast like a talking dog. 1, 2, 3, still pro with the neck. What the fuck is laying in this? Muy bueno. Sí, bueno, esto es parte de... Son tan genios en TikTok, Dios mío. Bueno, sí, TikTok es como un poco, me parece, como el lugar donde se ve todo esto y donde esto explota. Esto que vemos del Papa Francisco viene dado de días atrás, cuando aparecieron algunas fotos de él donde se utilizaban estas técnicas de deepfake y que lo ponían, bueno, con Una campera. con unas camperas y después aparecieron otras versiones y, bueno, termina en esto, ¿no? En contenido para entretenimiento, contenido, bueno, generado por inteligencia artificial. Y un poco la idea hoy era contarles, primero, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿qué se necesita para que esto exista y funcione? Y un poco el tema del impacto y lo que hay atrás a nivel tecnológico. O sea, ¿qué está pasando para que esto suceda y se magnifique de esta manera? Entonces, Arranquemos hablando por la herramienta que utilizan. sí, la herramienta, bueno, la herramienta en realidad es la inteligencia artificial, pero no es una inteligencia artificial. O sea, muchas veces uno piensa que estas cosas es como un solo sistema, que lo que hace es vos le das Me bajo un información. programa y agarro y Exacto. pongo la foto del Papa y... No. No, no es tan así, si bien evidentemente cada vez hay más desarrollos que tienden a eso, a que vos tengas una aplicación y que lo hagas muy fácilmente, la realidad es que para que estas técnicas sean realmente hiperrealistas y que te puedan engañar y que vos puedas Dudar. pensar y dudar, ¿No? Ese no, momento decís, esto... o creer, o sea, directamente estar convencido de que eso sucedió. Bueno, lo que tiene que haber es una conjunción de varias tecnologías de esto que yo decía y el concepto de deep y fake tiene que ver con eso. Por ejemplo, la parte de deep tiene que ver con el procesamiento de información y el análisis profundo de datos y la parte de fake obviamente porque está pensado para construir artificialmente una situación o meter en un contexto determinado, ya sea una foto o un video. Acá veíamos un video compuesto, pero también hay mucho tema de fotos. Son las dos partes que de alguna manera, digamos, participan de esta generación. Pero para que ustedes entiendan un poco cómo funciona esto, bueno, lo que hace esta inteligencia artificial es sumar distintas capas y distintos niveles que lo que hacen es justamente, bueno, buscar las soluciones que necesita el sistema para poder tomar mi cara, por ejemplo, y insertarla dentro de la cara de otra persona. Es el típico ejemplo de videos donde vemos que de repente estaba hablando una figura famosa y lo que hacen es cambiarle la cara por completo y poner la cara de otra persona. Ese es el típico caso de deepfake que hay. Lamentablemente el 90% de esos casos se utilizan para temas pornográficos. O sea, lo que hacen es ponerle la cara a una persona dentro de un contenido explícito. Eso es una práctica que está muy desarrollada y es un gran problema que hay hoy por hoy en el mundo para atacar. Pero después también hay otro tema que es el entretenimiento, como veíamos recién, con el caso del Papa, donde, bueno, lo que hacen de alguna manera es usar, como decía, estas técnicas que se superponen. Por un lado, el modelado 3D de la cara. Esto es una técnica que lo que hace es justamente identificar todos los puntos de tus rasgos faciales. Después, por otro lado, hay otra tecnología que son dos inteligencias distintas, que lo que hacen es competir entre ellas y lo que hacen justamente es decir, bueno, vamos a buscar entender y modelar tu rostro a través de imágenes. Entonces vos lo que haces es darle a la inteligencia un video tuyo, por ejemplo, grabado con buena luz y grabado con un fondo neutro, que es obviamente lo ideal para que salga bien, y lo que hace esa inteligencia artificial es detectar y sacar miles y miles de pequeñas fotos y pequeños fotogramas para ir componiendo todos los distintos
digamos, elementos de tu cara, desde tus ojos, los rasgos, los movimientos, cómo la cara actúa cuando vos te movés. Y eso lo que hace justamente es actuar, como decía, en capas, una cosa se suma a la otra, y lo que te permite que después vos lo puedas insertar en la cara de otra persona. Entonces, es algo que es muy complejo, es algo que se está todavía desarrollando, y es algo que, esto me importa aclararlo, no lo vas a lograr vos sin tener... Tenés que estar en un nivel avanzado. Sí, vas a tener que hacer muchos pasos. Y esto tiene dos partes. La primera parte es, como decía recién, vos darle la información de buena manera a la inteligencia, y la inteligencia artificial, todos estos conjuntos de inteligencias que actúan digamos, de forma colaborativa, lo que van a hacer es aprender. Y esto lleva tiempo. ¿Esto qué quiere decir? No va a ser algo que vos lo tengas instantáneamente. De hecho, hay quienes hacen estas cosas, tienen supercomputadoras, superprocesadores, tremendas tarjetas gráficas que lo que hacen es hacerlo de una forma muy rápida, y aún así pueden estar 48, 72 horas procesando 36.000, 40.000, 80.000, depende cuán complejo lo quieras hacer, imágenes para después poder componer esto. Entonces, primero, darle la información, dársela de una manera que sea más fácil para la inteligencia poder aplicarla, y después ese tiempo que le lleva a este sistema poder procesar toda esa información y aprender. Ese aprendizaje autónomo, ese aprendizaje profundo, esa parte deep, es la que justamente hace que este sistema se vuelva, bueno, una herramienta súper poderosa. Bueno, y si hablamos de la herramienta, o sea, poca gente que la sabe utilizar tiene un gran poder en sus manos también. Sí, poca gente por ahora, porque lo que está pasando es que estas herramientas se están perfeccionando y cada vez aparecen más aplicaciones que lo que hacen es tener un gran conocimiento, un gran manejo de ese aprendizaje autónomo, y ya realmente cada vez necesitas darle cosas menos, digamos, bien hechas o menos elaboradas ¿Vos decís que va a específicamente. llegar el momento no muy lejano donde nosotros en nuestro celular, por ejemplo, podemos tener una aplicación que haga este tipo de cosas? Sí, sin duda. De hecho, ya existe, muchas son de pago. Pero tan así Sí, perfeccionista. Sí, la verdad que sí. Vamos a hablar de ejemplo de Midjourney. Midjourney es una aplicación que, es verdad, todavía está dentro de un terreno en el cual vos tenés que tener ciertos conocimientos, saber usar una herramienta llamada Discord y demás, pero la verdad es que si vos le das cierta información, le das como tus fotos tuyas o videos tuyos, puede Logra crear buenos resultados. cosas muy interesantes, y también puede crear cosas interesantes con contenido de terceros. Ese es el gran problema de las deepfakes, que no es cómo yo me puedo No, el meter en problema es esto. cuando malintencionado vos querés poner en el contexto, en un determinado contexto, a una persona o una situación como la Exacto. fe. Y así fue el caso, por ejemplo, con bueno, esto del Papa, que no fue de una forma tan maliciosa, pero bueno, está ahí en el límite. Mucha gente lo puede tomar a mal esto que está pasando, porque es una figura obviamente que, Claro. no la vas a tampoco a banalizar. Pero también pasó con el caso de Donald Trump, donde aparecen unas imágenes que él estaría como siendo arrestado y demás. Y bueno, mucha gente se empezó a Aparte, en el preguntar... contexto de mucha vulnerabilidad, pues estaba esperando el tema Bueno, del juicio. hoy mismo Claro. va a comparecer en Nueva Ante York. la corte, claro, Entonces, entonces, justo es un momento de mucha... esta foto. Sí, exacto. Eso es una de las fotos que se crearon con este sistema que yo llamaba, que se llama Midjourney. Y muy real. es muy realista, es hiperrealista, y lo que hace el sistema es, básicamente vos le describís una situación, le escribís en un texto, en este caso sería Donald Trump siendo arrestado. rodeado por policías y forcejeando. Y el sistema automáticamente, con su conocimiento, en este caso obviamente es una figura internacional, entonces ellos tienen millones de datos y millones de fotos y videos ya recabados sobre Trump, Tremendo. hace esto. Y esto obviamente después circula en las redes sociales y se transforma en un fake, o sea, se transforma en una noticia falsa, obviamente en una fake news, y bueno, puede producir obviamente un montón de efectos negativos. Mucha gente también lo considera esto parte del arte o de un arte nuevo, y ahí se da obviamente siempre esta Claro, polémica, ese ¿no? filo ético, ¿no? Entre que es arte y que es una situación que puede llegar a generar un efecto en la realidad, la política de un país o en un contexto social. Exactamente. Y esta plataforma que yo mencionaba tuvo que tomar... Imagínate la gente, no sé, defensores de Donald Trump salen masivamente a la calle Sí, pensando que esto es pensando real. que esto es real. Han pasado cosas de ese estilo. ¿Desestabilizás un país? Tal cual. Y bueno, y como decía, la primera consecuencia fue que esta empresa, esta organización, que es una organización obviamente independiente y que está desarrollando todas estas herramientas, tuvo que, bueno, cortar su herramienta gratuita, o sea, tuvo que, digamos, dejar solamente la herramienta paga, porque, bueno, estaban detectando que había mucha gente que se estaba empezando a meter para tratar de hacer este tipo de cosas, ya con un fin un poco más malicioso. Con lo cual, estamos en un tema que obviamente va a generar polémica, va a seguir generando dilemas éticos y que seguramente vamos a seguir observando, porque algunas de estas cosas que hemos visto probablemente tengan algún efecto en algún momento si perjudican o no a determinadas personas o, bueno, en determinados contextos. Con lo cual, es un tema que tecnológicamente, como decía, está evolucionando.
todavía sigue en manos y en desarrollos que son un poco más complejos, pero cada vez va a estar más cerca de la gente. Los mortales. Y el público general, con lo cual, bueno, va a generar seguramente bastante ruido. Gustavo, como siempre, un placer. Dale, el placer es mío. Muchísimas gracias. Seguimos. Pregunta, antes de despedirte. ¿Cómo estás para adivinar la canción y el artista? Y bastante bien porque, de hecho, ayer estuve yo en el programa, así que anduve volando. Te quería agarrar, estuviste muy bien. Anduve bien. Muy bien. Erré en algunas y algunas me las ¿Alguna criticaron. que te acuerdes? Así que Erré en la 424, erré con chocolate, que son para mí... ¿Cómo erraste con chocolate? Porque me puse nervioso. Después el polaco tampoco me di cuenta. Me llegaron mensajes Bueno, criticando igual te por digo eso. algo, yo, Coco no me perdona nunca, que un día dije Los Fatales y era su grupo. Ah, Los Nietos. ahí, los Nietos. Ahí estuvo duro. Pero bueno, hay que decirle a la Otra vez me gente... olvido de cómo se llama el nombre. Menos mal que no está Coco, por ¿Cómo era? Dios. Lo peor es que lo bailé toda la vida. ¿Cómo Bueno, se llamaba el grupo de Coco? no, este grupo de Coco que llenó Villa del Ay, Mar. no, Coco, chao. Los nietos de Futura. Ay, no se va a enterar Coco de esto. Vamos a ver, poner play mejor, dale. Watch.